17 años podrían estar en riesgo. ¿Por dónde estás? Código 0, código 0. Delta 2, aquí voló. Sí, adelante. En nuestro episodio del día de hoy, realmente no se trata de un elemento policial o algún elemento de procuración de justicia, pero sí alguien que a través de su investigación busca un camino para prevenir muchos delitos a través de la educación y de la formación de los menores. El día de hoy estamos aquí con Gio Guerrero, embajador del Instituto Universitario Nueva Generación. ¿Qué tal, Gio? Buen día. Hola, buenos días. Pues un gusto tenerte aquí. Tenemos una amistad de muchos años. Y me da gusto platicando con Gio. Me comparte un proyecto de investigación que trae sobre los diferentes trastornos que provocan el rezago escolar, principalmente en la etapa de la primaria. Entonces, cuando partimos de esa investigación, cuando decido abordar esa investigación, lo preocupante es el proyecto de ver cómo muchos alumnas, llegan a la etapa de la secundaria sin haber explorado ciertas etapas de su desarrollo en cuestiones de aprendizaje, retención matemática, todo por los diversos programas que han detenido una real educación. En Ixtapaluca, Estado de México, tenemos entendido que hay 540 escuelas. De esas 540 escuelas, 200 son primarias. Entonces, es un trabajo extenso, es una investigación muy, pero muy amplia, demasiado amplia, porque pues son 200 escuelas y de esas 200 escuelas hay quienes abordan el turno matutino y vespertino. Entonces ya estamos hablando de no de 200, sino a lo mejor de 300, 350 escuelas. ¿Y qué es lo que te hace inicialmente llegar a la conclusión de que se requiere iniciar esta investigación? El impacto de los trastornos está llegando más pronto a las estancias primarias y no tienen como tal la fortaleza o la solidaridad para poder atender ese tipo de trastornos. Y no es porque no estén preparados, el personal docente no es que no esté preparado, sí está preparado, pero es difícil sin un apoyo del gobierno. En este caso, retiraron USAER, retiraron trabajo social, retiraron ciertas cadenas que atendían ese tipo de trastornos. Entonces ya pasan directo con un maestro al frente de grupo con esos trastornos, y ese tipo de alumnas que llegan con ese tipo de trastorno hacen un rezago escolar o un desarrollo escolar dentro del aula. Ok. Y me imagino que esto es a partir de la experiencia docente, ¿no? Uh-huh. De cómo los docentes tratan este tipo de trastornos. ¿Qué es lo que hace un docente actualmente para poder identificarlo y posteriormente qué es lo que hace un docente cuando identifica ese trastorno? Lo primero que tiene que hacer el docente es expresarlo con papá o con mamá. Mire, ¿sabe qué? Su hijo está presentando dificultades, ya sea de lenguaje, ya sea de aprendizaje, racional, un trastorno racional. Entonces, primero se aborda el papá. Ya posteriormente, el papá, si está en la disponibilidad de darle la atención al pequeño o a la pequeña, lo que hace pues es llevarlo directamente a un centro, ya sea el CISAME, ya sea ORIS, o diferentes estancias que hay en el municipio de Ixtapaluca.
Pero si el papá está en la negativa de que no, porque muchos papás pasan por la negación, porque no es fácil aceptar que mi hijo tenga una barrera, tenga un trastorno, tenga ciertas dificultades, porque para nosotros pues queremos lo mejor, queremos hijos perfectos, queremos hijos sanos. Claro. Pero no se trata de una enfermedad, no se trata de una marginación, se trata de poderle dar herramientas para que él pueda aprender de otra manera. Entonces ya con un diagnóstico, si el niño aprende de cierta manera, el docente lo que va a hacer es acoplar su planeación para poderle enseñar de esa manera que está diagnosticando, ya sea el psicólogo, el psiquiatra, el paidopsiquiatra, que son los encargados de dar un diagnóstico clínico correcto para su aprendizaje y su desarrollo nutricional. Claro, yo creo que ese tema ya se ha manejado mucho en relación a que hay diferentes tipos de inteligencias, ¿no? Y no todos aprendemos de la misma manera. Claro. Por ejemplo, yo soy muy auditivo, yo tengo muy buena memoria y las cosas que escucho se me quedan. Y hay gente que es muy visual, ¿no? Yo, por ejemplo, hasta hace poco, pues tenía miopía y demás hasta que no me operé, entonces visual no era, ¿no? Mi forma de aprender desde la primaria hasta que terminé la universidad nunca fue visual, no tenía una buena vista. Entonces, es algo que han tratado de canalizar, pero yo creo que nuestro sistema mexicano pues no alcanza, ¿no? No alcanza el presupuesto, no alcanza la capacitación o no se ha hecho hasta el momento para determinar qué tipo de aprendizaje tenemos cada uno y desempeñar como tal nuestras habilidades en ese rubro, ¿no? Sí y no, porque económicamente aquí en Ixtapaluca hay muchos centros que no cobran lo que realmente deberían de cobrar. Lo que sí hay es por ejemplo, hoy les toca la consulta y sí se las programan un poquito tardío, pero no es porque no quiera el sistema, sino porque son muchos los habitantes dentro de Ixtapaluca que acuden a los centros, entonces paulatinamente pues ellos están en constantes consultas. Entonces, primero pasan con un doctor que los canaliza, de ahí los distribuyen a que si es del habla, por labio oporino, visual, cognitiva, sensorial, sensomotriz, el habla, la escucha activa. Entonces, cuando ellos ya los canalizan, ahora sí que la guía psicológica o la guía del habla, de la visual, del psicomotriz, ya se acompaña con el personal docente y ya le dice, mira, yo estoy trabajando con tarjetas de memorama para su despertar, para su desarrollo cognitivo. Entonces, el docente lo que hace es acoplarse a las indicaciones para poder darle ese plus que necesita el niño o la niña. Pero si no hay un diagnóstico, si no hay un acompañamiento, ¿el docente qué hace? Si no tiene una referencia. Claro, si no identifican el problema como tal, ¿cómo lo van a tratar, no? Es claro, como cuando vas al doctor, ¿no? Y traes un dolor, pero no sabes por qué, entonces ya te dicen, no, pues es a lo mejor del hígado, de páncreas, de la vesícula, entonces ya sabes específicamente el órgano que se está dañando. Aquí es lo mismo, si no se sabe cuál es la raíz del problema del niño o la niña, no se debe de trabajar. Ellos hacen lo que pueden, hacen lo propio mediante sus posibilidades y no hablo ni económicas, ni sociales, ni culturales, ni de educación, no, sino que también lo que les ofrece la Secretaría de Educación Pública, porque en este caso la Secretaría de Educación Pública sí se encarga de mandar diversos materiales para poder abordar a niños, pero forzosamente recalco la empatía en papás que necesita un diagnóstico para que el docente pueda acompañar a su hijo o a su hija. En esto cabe mi siguiente pregunta. ¿Cuál es el estigma, cuál es la respuesta de los padres cuando pues un docente, ustedes les dicen, sabes que tu hijo necesita canalizarse a tal área,
identificamos que tu hijo tiene este problema y demás, ¿cuál es el problema general con el que ustedes se encuentran? La primera es la negación. Como ya te lo expliqué, pues a nadie le gusta que enterarse que tu hijo no es apto para ciertas actividades. Tú lo quieres sano, fuerte y que sea un sabelotodo. La segunda es cuando ya van. Hay muchos papás que sí son muy empáticos, muy responsables, están al frente del niño o de la niña y sí van a terapia, sí van al psicólogo y ya traen un diagnóstico. Entonces es ahí cuando se ve el interés, porque el docente que dice, si ya me trajo un diagnóstico, si está al frente de su hijo o de su hija, ¿cuál es mi chamba? También, ¿no? Poner mi otro granito para que él se pueda desenvolver. Aquí hay otro problema abismal cuando hay ausencia de padres y están a cargo de, ya sea de los abuelitos, los tíos, los primos. Entonces, cuando el papá no está al frente, papá y mamá no están al frente porque es una familia disfuncional, porque es una familia desintegrada o una familia integrada de los tuyos, los míos y los nuestros, entonces el niño desde ahí ya presenta problemas. ¿Por qué? Porque recibe educación de abuelitos, recibe educación de tíos, recibe educación de mamá y papá y recibe educación en la escuela. Entonces se hace un círculo vicioso donde él no sabe si es bueno porque los abuelitos le dijeron que es bueno, pero los papás le dicen que es malo y los tíos se quedan callados. Y en la escuela el influir en los valores, en el desarrollo, en el respeto mutuo hacia sus compañeros. Entonces, todo eso, todo crea un ámbito donde el niño cae en un estrés crónico. Aquí, cuando hablamos de estrés, nosotros generalizamos siempre la palabra estrés, cuando no. Hay dos palabras correctas, psicológicamente hablando, que es distrés, que es positivo, y eustrés, que es negativo. El distrés es positivo porque es un reforzamiento necesario para poder avanzar en proyectos, hacer tu examen de admisión. Te estresas de una manera moderada. El nivel de cortisol, noradrenalina y dopamina son moderados. Okay. Pero el eustrés es negativo. En todos estos, toda esta hormonización se dispara a niveles muy altos y entra en una fatiga crónica, deterioro de la mente, sueño, y todo eso va influyendo en el niño. Entonces, si él presenta ya un cuadro depresivo, de eustrés en su casa, y todavía llega a la escuela, y a lo mejor es una salida llegar a la escuela, deshacerse de todo ese estrés que está teniendo en casa, y él es una salida, lo menos que quiere a lo mejor es estudiar, leer, hacer tarea, realizar un dictado. Y cuando salen al área de educación física, ¿a quién no le gustaba educación física, claro, no? Será correr, brincar, saltar. Y si estás en una etapa donde tu desarrollo es motivacional, es un 60%, 70% la motivación, ¿sí? Y también hay motivaciones tanto excéntricas como intrínsecas. Entonces, ellos van por una motivación intrínseca porque van a saber que van a correr, van a andar, van a subir, van a bajar. Y es algo que les motiva desde adentro. Claro, uno podría ser a lo mejor la saturación de actividades que les genera estrés de pues que voy a hacer esto y tengo que hacer lo otro, como uno de adulto, ¿no? Sí. Programas tus actividades y no te da tiempo de hacer todo y te sales tantito del renglón y te causa estrés, pero porque tienes un cúmulo de actividades que tienes que seguir realizando. Claro. Y en cambio es un estrés distinto cuando tienes alguna situación, un problema y no tienes la solución o no encuentras la salida, ¿no? Es lo que pasa con los menores, yo creo. Por ejemplo, estar dentro de su casa
pues ¿a dónde van? No tienen otro lado a dónde ir y la situación familiar es muy estresante, ¿no? Como dices, a lo mejor el trato diario entre el papá, entre la mamá, si no se llevan bien, si son familias disfuncionales, si viven con el tío, si viven con la abuela. Sí. Entonces, realmente no tienen un lugar establecido donde ellos no, pues sienten no pertenecer, pudiera ser, ¿no? Claro. A ese núcleo, o no encuentran su lugar dentro de ese núcleo familiar. ¿Y qué pueden hacer si son menores y dependen al 100% de los adultos, ¿no? Ese es un estrés totalmente distinto. Sí, y más aparte si a eso le sumas que se brincan las etapas, todos llevan una etapa, ¿no? Dentro de Sigmund Freud y dentro de todas las etapas que se desarrollaron, tienen de 0 a 2 años, de 2 a 4, de 4 a 6, de 6 a 12 y la que sigue. Y si tú a un niño, a una niña, lo haces que se brinque esa etapa, te tienes que hacer cargo de tu hermano, tienes que hacerle de comer a tu hermano. Es una etapa que no le corresponde. Claro. Ya se perdió una etapa. Si un niño cuidando a otro niño, ¿no? Exacto, ¿sí? Y lo haces responsable. Y muchos dirán o muchos me van a criticar en decir, es que yo tengo que trabajar, es que yo tengo que realizar ciertas actividades y no me permites. Entonces me apoyo, ¿no? En la hija o el hijo mayor para que realice actividades con el hijo menor. Pero sus etapas se brincaron. Y cuando llegan con esas etapas brincadas a una etapa de la secundaria, de la preparatoria, de la universidad, eso impacta, es lo que impacta en la sociedad. Porque ellos ya vienen dicen, es que ¿por qué te comportas como niño? Es que él se brincó esa etapa. Claro. Y llega un punto donde el inconsciente quiere vivir esa etapa. El inconsciente quiere volver a retomar esa etapa porque está guardada, dentro de su desarrollo está guardada. A raíz de todo esto, a raíz de todos estos problemas, hay estudios que han comprobado que la maduración cerebral se tenía estipulado que era entre los 20 y 25 años. Ahorita no. Ahorita hay estudios tanto de la UNAM como de asociaciones de psicología en Estados Unidos, en Los Ángeles, han dicho que la maduración cerebral se extendió de los 25 hasta los 33 años. ¿Por qué se extendió tanto? ¿Por qué pasó eso? Porque hubo un brincamiento de etapas, porque hubo rezago, porque hubo una pandemia que nos aterrizó en una psicosis, en un trastornos, en histeria, en neurosis, en muchos y múltiples, Claro. que son términos mal usados porque psicológicamente se llaman trastornos de déficit de atención, trastornos de estrés, pero para la gente que a lo mejor no está empapada tanto como nosotros, que somos del área de salud, con los términos correctos, pues es la manera en la que podemos hablar, o es la manera en la que les podemos hacer llegar un mensaje. Que la pandemia fue un parteaguas muy fuerte y un impacto muy fuerte. Si ahorita sumamos todos los trastornos, nos va a dar, es que eres neurótico, es que eres hiperactivo, es que tienes paranoias. Entonces, sumado todo eso, nos da como resultado a veces una persona disfuncional. Porque una persona funcional tiene que tener 3 bases principales: salud mental, salud biológica y salud social, que es la palabra salud biopsicosocial. La bio por dentro, psico de la mente y social su entorno. El entorno, claro. Sí, para que sea funcional tiene que tener esos 3 complementos forzosamente. ¿Y cuántos de nosotros llegamos a una etapa adulta o joven adulto sin tener uno de ellos, o 2, o incluso los 3? Claro, van en relación los 3. Un ejemplo, si una persona crece en un entorno incluso económico muy beneficiado y demás, pero no identifican que tiene un malestar físico, pues eso le va a causar una molestia que al final va a terminar saliendo, ¿no? O sea, Claro.
¿Por qué? Porque no lo dijo en su momento, nadie lo identificó, no le hicieron caso, ¿no? O al revés, ¿no? Tienen mucha salud emocional o psicológica, pero su entorno no es el adecuado, también hay una persona disfuncional, ¿no? Fíjate que hablando del entorno, aquí tenemos un comportamiento ético y un comportamiento moral ante la sociedad. Cuando hablamos de familias, de la formación familiar, si el niño o la niña fue formado dentro de una familia que se dedica a robar, a extorsionar, y viene de generaciones de abuelos, padres, tíos, primos, el niño, por ende, cuando se convierte en adolescente, hace ese patrón, sigue ese patrón, porque es familiar. Éticamente, ante la sociedad, es mal. Pero si juzgamos desde la moral, él está bien. Y es algo que no compagina la ética y la moral. Claro. Porque moralmente él está haciendo los patrones morales. Sí, él está siguiendo la línea de lo que se le inculcó, ¿no? Exactamente. Claro. Éticamente, ¿qué dice la sociedad? Es que está mal, es que es un ratero, es que es esto, es el otro, pero moralmente está bien. Claro, Sí. si él sigue el patrón de lo que a él se le inculcó. Sí, que es... claro, no estoy defendiendo y no estoy diciendo que se vuelvan delincuentes, no, pero la asistencia psicológica temprana dentro de una escuela va a detener esa moral, va a detener esos patrones. Porque dentro de la etapa primaria, que son 6 años, son básicos, o sea, se dicen fáciles, pero no. Son 6 años. Si hubiese ese acompañamiento psicológico dentro de las primarias, te apuesto lo que quieras, que más de la mitad de esos niños y niñas que tienen esos patrones que dañan éticamente a la sociedad, se desvían por otro camino y rompen eso. Rompen esos esquemas, rompen esos estereotipos de familia y se van por otro camino. Claro, y creo que eso infiere en la investigación que motivó este proyecto de Código Cero. Mi investigación iba más relacionada al tema de la deserción escolar en el nivel medio superior o que ya no llegan a un nivel superior. Son muy raros, son contados. Pero al final, lo que tú me estás diciendo es lo que infiere en que una persona tome la decisión en su etapa adulta temprana de irse por otra vía y no continuar con un estudio, no continuar siendo un ente social responsable, ¿no? Tomar el camino fácil, entre comillas, y optar por un camino que posiblemente no es el indicado, ¿no? Socialmente hablando. Hay un apartado en mi investigación, el cual refiero a un cebeta, no muy lejos de aquí. Cuando ingresó mi hijo, era de la A hasta la G, y eran grupos de 50. Ahorita ya va a salir de la preparatoria mi hijo, y ya nada más es un grupo con 40. Claro. Fueron 3 años que se perdieron, ¿qué te gusta? Más de 200 alumnos. Se perdieron. Niñas se embarazaron, jóvenes optaron por trabajar. Cuando tú le das la facilidad a un adolescente de trabajar para ayudar en casa, yo estoy en lo correcto, ok, tiene que ayudar en casa. Tiene que, si la situación económica, pues está. Pero debemos de ser conscientes que si le damos esa oportunidad de tener un impacto económico en su adolescencia, él se va a salir de la escuela. Claro. ¿Por qué? Porque sus gastos no son iguales a los de un adulto. Porque ellos con 1,000 pesos a la semana se sienten mi reyes, Claro. se sienten grandes. Cuando nosotros a lo mejor con 1,000 pesos apenas si alcanzamos a cubrir 3 días, quitándole luz, internet, gas, agua, utensilios, comida. Entonces, si no quieres que tu hijo
se pierda para tener un impacto económico en su etapa de adolescente o de joven adulto, aterrízalo. Habla con él. No lo dejes que pierda el piso. Incúlcale el estudio, porque es la única herramienta que le vas a dejar. Un trabajo no le va a durar toda la vida, ¿no? Claro. Han dicho, somos reemplazables en toda actividad. Es como lo que decías ahorita, ¿no? De decir, bueno, la mamá encarga al hijo menor con la mayor por la necesidad de tener que trabajar. Pero ¿qué pasa cuando ese impulso o esa etapa de madurar temprano es negativa, ¿no? Cuando el papá ve a su junior y le quiere comprar todo, ¿no? Y está chiquito y cómprale una moto, y tiene 12, 13 años y ya le quiere comprar un carro, y tenga hijo, llévese esto a la escuela para que vean que usted tiene dinero, ¿no? A usted no le hace falta nada. Cuando es algo que el menor a lo mejor no se ha ganado, que no sabe el valor que tiene, ¿no? Como tal, ganarse ese dinero, y hablando a lo mejor del entorno y de la sociedad y la zona en que vivimos, ¿no? Que realmente no es una zona económica alta, y que realmente esa situación sí permea en la sociedad, ¿no? El seguir patrones, el repetir patrones, y el niño crece con ciertos beneficios que en su edad adulta él no puede obtener por sí solo. Entonces ahí hay una forma de generar como tal, pues sí, este tema de generar la vida fácil, ¿no? De generar la forma en cómo me voy a ganar lo que yo ya tenía, cuando en realidad pues no sé hacer alguna profesión, no terminé un estudio. ¿Por qué? Porque todo lo tuve de manera fácil, ¿no? Ahí recaen los problemas que tuviste en tu adolescencia y en tu niñez. Como padres siempre usamos la típica palabra: es que yo no quiero que mi hijo pase lo que yo pasé. Es que yo no quiero que a mi hijo le falte lo que a mí me faltó. Pero gracias a lo que te pasó y gracias a lo que te faltó, eres quien eres. Un alto empresario, un alto mando, un alto ejecutivo, un buen arquitecto, un buen doctor. Gracias a eso. Y si tú no le enseñas a él cómo llegar a esa pirámide, dice: abuelos ricos, hijos medios ricos y nietos pobres, porque no saben cómo se formó, cómo se llegó a esa pirámide. Cuando nosotros les quitamos esa responsabilidad y esa necesidad de crecer por ellos mismos, el trastorno del niño emperador. Y es Claro. algo, tengo un caso de un niño de 9 años, llega a terapia y dice: no, yo no voy a hacer nada. Y aventó material, aventó cosas, hizo desastres. Y tenía las agujetas desabrochadas. Y le dice: abróchatelas. No, me las tienes que abrochar tú. Hizo un gritadero. Bueno, termina la terapia, entra mamá y papá. Dice: mamá, regáñala porque no me quiso abrochar la agujeta. Entra el papá y dice: es que dañó material. ¿Cuánto es del material? Claro. Ya le quitaron responsabilidad, ya lo dejaron protegido, va a estar en su burbuja. ¿Qué va a pasar cuando esos padres falten? Claro. ¿A qué se va a dedicar? ¿A qué se va a dedicar? Es lo mismo cuando entras por palancas y no por méritos. Claro. Es lo mismo. Hay mucho desempleo. ¿Por qué? Porque la mayor parte son conocidos del conocido, quienes están laborando en instituciones, en estancias, en fábricas, en empresas. Esto es a nivel nacional. Están siempre los conocidos. Claro, hay Pero una frase que cabe ahí, perdón, que dicen que el primer acto de corrupción que comete un servidor público es aceptar un cargo para el que no está preparado, para el que no está listo. Y ahí cabe algo que traigo yo muy marcado, que es una política de reconocimiento. Eso es lo que
a nosotros como sociedad mexicana en particular, nos ha traído mucho rezago. El tener esa falta de reconocimiento a la labor de los demás, a la expertise de los demás, a las habilidades de los demás. Un ejemplo bien claro lo dice en el fútbol mexicano, ¿no? Hay mejores jugadores en la calle, hay mejores en el llano, en la cantera. ¿Por qué? ¿Por qué no los dejan avanzar? Porque el que es la estrella en ese momento dice, no, yo con él no voy a jugar. O juegue, lo juego yo. Claro. Y al final yo te estoy generando dinero, ¿no? Ujú. Yo tengo patrocinios y demás. ¿Y él quién es, no? Entonces, al final como negocio se siguen quedando con la estrella que no es el mejor. Y eso nos pasa en la sociedad mexicana. Cuando vemos a alguien que puede ocupar nuestro lugar, que es mejor, en lugar de buscar superarnos, le ponemos el pie. Entonces, le inventamos alguna situación, lo recriminamos, lo exhibimos, con tal de que él no logre superar el rango en donde estamos nosotros, ¿no? Esa es una política que está muy marcada aquí en México y que por eso es que en todos los ámbitos y en todos los rubros funciona, ¿no? Hasta un vendedor, ¿no? Obviamente descalifica el artículo del otro para vender yo más. Claro, ahorita estamos en esta cafetería y te apuesto lo que quieras que en cuestiones de meses, si no es que ya pasó, pero a lo mejor tronó, te ponen otra enfrente. Claro. La competencia, dicen que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano, claro. El peor enemigo de una mujer es otra mujer. Sí. Entonces somos nosotros mismos quienes actuamos en contra de nuestros hermanos, porque al final de cuentas somos hermanos. Claro. ¿Sí? No necesitamos venir de la misma madre, no necesitamos venir, porque nada más nos compaginamos para protestar, para el baile, para hacer destrozos. Somos muy pocos los mexicanos que ahora quieren ayudar, que ahora quieren hacer conciencia. Yo lo que pido a papitos y a mamitas es de que el gobierno, y no tengo nada en contra del gobierno, aclaro, el gobierno ya les dio un plus, que es no reprobar y no poner 6. Claro. Es ya en general. No puedes reprobar, no puedes poner 6. Si ya les dio el gobierno ese plus para que no se frustren, para no crear estrés, diserción, rezago, hagan su chamba. No se conformen con el 7, con el 8, sin que su hijo tenga los conocimientos básicos. Exíjanle al docente, pero si van a exigirle al docente, acompañen al docente. ¿Sabe qué, maestra? Usted póngale tarea, porque también ya está prohibido las tareas. Ya está prohibido, te vas a quedar sin recreo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque vas a dañar las emociones del menor. Entonces, si el gobierno ya te dio ese plus, haz tu chamba. Acompaña a tu docente, ya sea maestro o maestra, acompáñalo. Dile, déjele tarea. Yo voy a estar ahí al pendiente de que haga la tarea. Se atrasó, no quiso hacer el dictado, no se preocupe, maestra. Yo le pongo dictado en casa y que se lo traiga. No te va a servir a ti. Al docente no le va a servir para nada, porque él ya tiene un sueldo, él ya tiene una carrera, él ya tiene un trabajo. No nos damos cuenta que estamos dañando más a ese niño y a esa niña, que son nuestro futuro de México. Y que hay, tú lo sabes muy bien y te ha tocado, hay todavía partes de Ixtapaluca donde terminar la primaria avientan la casa por la ventana, matan borrego, hacen carnitas y hacen una fiesta en grande, porque es la culminación de su preparación y es donde ya no ingresan a la secundaria. Y tenemos un poblado muy específico, donde los niños tienen especificado dedicarse al campo y las niñas a ser amas de casa. Y muchos dicen, la primaria es la etapa de culminación, festejo, halago, lo hacen como si fuera una graduación y ya no sigue. Sí, ¿Y cómo llegaron?
Haz una encuesta ahorita, matemática o de lectura, a nivel preparatoria o a nivel universidad, y estamos por los suelos. Claro, yo creo que, fíjate que ese es uno de los motivos por los que te pedí la entrevista, ¿no? Cuando escuché tu proyecto y demás, y que sé que empata con el mío, y que realmente eso es lo que buscamos, ¿no? Gente con iniciativa, gente que realmente quiera hacer algo por la sociedad, que tenga un compromiso social, porque está bien, ya está identificado el problema, ¿no? Que el futuro está en las nuevas generaciones, porque nosotros ya no tenemos remedio, ¿no? Pero ¿qué hacen con las nuevas generaciones? Seguir los mismos patrones, los mismos estereotipos, incluso peores. Seguir con el mismo método y técnica de enseñanza, de educación, los mismos patrones, incluso familiares, ¿no? Todo sigue igual. ¿Cómo es que el futuro está en las nuevas generaciones si sigue siendo lo mismo, ¿no? Incluso peor. Si identificamos el problema, hay que tratar de hacer algo por erradicar ese problema, por solucionarlo, ¿no? No quiere decir el hecho de que ya lo identificamos, ya encontramos cuál es el problema, pues ya ahí se acabó, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros como sociedad, ¿no? Como entes sociales? Les digo yo a muchos abogados, nuestra carrera está en el área de las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque somos un ente social que tiene que representar a otro ciudadano que no conoce del derecho, que no conoce de las leyes, ¿no? Uh-huh. Y muchos tienen como ese estigma de que el abogado es el que va a salir a ganar dinero, ¿no? No, hay abogados que se la rinden con un peso adelante y otro atrás y dicen, ¿y ahora qué hago? Y ahora sí. Y cuando eso no se da, pues empiezan a hacer otro tipo de actividades que realmente no son encaminadas al derecho, ¿no? No son para lo que estudiamos, no son para lo que se nos formó. Entonces, tener ese estigma de ser abogado es ser rico, pues está mal. Más bien, es un representante de la sociedad, de otra persona ante una institución de la cual pues tú desconoces su funcionamiento, ¿no? Ese es mi trabajo. Conmigo han llegado muchos clientes y me dicen, es que el abogado me dijo esto, es que a mí me dijo el abogado que hiciera esto cuando las cosas están mal hechas. Les digo, bueno, no se culpe, la culpa no es de usted no está obligada o no está obligado a saber, para eso contrató a alguien. El problema es cuando ese alguien no hace lo que debería de hacer. Y esa es la iniciativa finalmente, si no implementar proyectos, nada más hacer bien lo que nos toca hacer, ¿no? Claro, hay dos personajes que atacan mucho a los profesores, al personal docente. Uno es un periodista de una cadena de noticias, e incluso ya con palabras ya de agresiones. Yo una vez le comenté y le dije, ¿por qué agredes a los maestros o por qué culpas a los maestros? Ellos no hacen el programa. Ellos no son quien van a decir, hoy descanso, hoy IST, no, hoy quiero descarga administrativa. Hoy es puente. Vete a las estancias de arriba. Ataca a la secretaría, que es la secretaría quien manda el calendario. No te metas con el docente. Claro. Porque el docente no pone su calendario. El docente no va a estipular cuándo quieren hacer descarga, cuándo quieren hacer CT. Dice, es que se van a hacer. Y dijo la palabra, que es que consejo técnico. Lo invito a que vaya a un consejo técnico. ¿Cómo salen? Es que no atendiste este problema, es que tienes tantos niños. ¿Sabían ustedes que un niño, ya sea con autismo, ceguera, sordomudo, discapacidad, un niño vale 2 o 3 niños? Entonces con ese niño sí cubren una matrícula. ¿Pero por qué vale 2 o 3 niños? Por la atención que requiere, claro. Claro, es por la atención. Y ellos tienen que adecuar su planeación para dar esa atención a él individualizada y al grupo al frente.
Y eso se habla en consejo técnico. Descargas administrativas. ¿Qué es una descarga administrativa? Hacer cardes, hacer observaciones, añadir todo lo que tienes que implementar, cómo lo vas a evaluar, hacer todo. ¿Por qué? Porque te están pidiendo, a mí justifícame su 6, su 7, su 8, su 9 o su 10. No, no es nada más, le voy a poner por poner. Tiene que, pues asistió, cumplió, tiene este margen de atención, de desarrollo, de esto, de esto, de esto. Esa es una descarga. Claro. Y ese periodista dice que nada más los ataca ya con palabras, ya desde que se puede usar ante una televisión palabras antisonantes, ya los usa, los margina, los insulta, porque no te vas y haces tu relajo al hacer. Pues yo creo que tiene un problemita por ahí, ¿no? El periodista. Porque sí, y hay otras mamás que dicen, es que tiene la obligación. No, los valores se enseñan en casa. En la escuela vas a aprender español, matemáticas, ciencias, geografía, todo. Pero los valores se maman en casa. En casa tienes que difundir. Y si en casa hay una frase muy, muy bonita que dice, no respetas a tu hijo o a tu hija, le das lo que necesita para que no te moleste. Simple y sencillo. Claro. Así de fácil. Desde ahí se perdió el respeto. Porque si tú dices, no, es que yo quiero mucho a mi hija, por eso le doy todo. No. Se lo das para que no te moleste, para que no te cause conflicto, para que no. Imagínate si todas las escuelas les dieran celulares a los niños. ¿Cómo estaría el maestro? Quitado de la pena. Quitado de la pena. Quitadísimo. Imagínate si en la primaria les pusieran desde que entran corridos tumbados. Entrarían felices y cantando y todo. ¿Desde dónde viene eso? Desde el hogar. Sí. Si nosotros entendiéramos la magnitud, ¿es bueno las redes sociales? ¿Es bueno el celular? ¿Es bueno la computadora? Sí. Es muy buena la tecnología con un uso moderado. Muy moderado. Pero ya ahora creemos que todo lo que dicen en redes es verdad. Claro. Hay psicólogos en redes que ni siquiera la primaria acabaron, que ni siquiera la secundaria acabaron. Un descalabrado ayudando a alguien con una necesidad. Y les llamo descalabrados porque no tuvieron la formación, porque no tienen esa conciencia. Nada más lo hacen por monetizar, por dinero. A una persona que realmente lo necesita la ayuda. Y la desvirtúan de su necesidad, la desvirtúan de su daño. Claro, y el hecho de que un menor tenga acceso a toda esta información es una descarga de información que no está verificada, que no saben si es cierta, si no, y peor aún, que no tienen un criterio propio, ¿no? Si mayores hay gente que no tiene como tal un criterio, ¿no? Bien formado, ahora menores, pues mucho menos, ¿no? Haz una estadística en redes sociales. ¿Cuántas páginas, miles de millones de páginas hablan de derechos? Dime cuántas hablan de obligaciones. Claro. He deslizado el teléfono infinidad de veces y nunca he escuchado, tu obligación es esta, tu obligación es aquella. Hablan de derecho, pero no obligaciones. Y cuando tú tienes entendido que creces teniendo derechos, creces más. Claro. Te desarrollas más, te comunicas más, interactúas más. Si la etapa de la primaria se salvara, yo quisiera que la etapa de la primaria se salvara como uniforme completo, corte adecuado, niñas peinadas, sin maquillaje, sin uñas postizas. Porque, de verdad, accede a quinto y a sexto año y muchas niñas ya van maquilladas. Claro, cuando es una etapa de formación, ¿no? Exacto. Los niños, no pido que su uniforme sea elegante, pero es un distintivo para posibles riesgos
fuera del instituto, fuera de la escuela, sea privada o sea pública. El uniforme los respalda. Si atienden una emergencia, tú que estás dentro del rubro, si atienden una emergencia y dicen, es un estudiante, porta uniforme, acuden más rápido. Les dan más rápido la atención. Tienen prioridades. Ahora sin uniforme, no, pues es un civil. Y lo marcan, ¿no? ¿Cómo informan? Encontramos a un civil y no a un estudiante. Con uniforme es un estudiante. ¿Sí? Y que los padres no necesitan estar ahí metidos en la escuela, no, pero que sí hagan su chamba cuando lleguen de trabajar. ¿Sabes qué? Vamos a revisar libretas, vamos a ver qué te dejaron de tarea, vamos a date 5 con ellos, no de cantidad, de De calidad. calidad, claro. Dale calidad nada más, así sean 5 o 10 minutos, dale esos. Pero luego están así en el teléfono, ajá, sí, síguele, sí. Y no le ponen, mamá, te dije de la monografía, ¿a qué horas me dijiste? Pero estabas en el dispositivo. Entonces, hay niños que tienen padres, pero hay niños que no tienen padres, aunque estén ahí. Ser padre no es verbo, ¿no? Sustantivo. Es sustantivo, sí. Entonces, esa etapa no la dejen pasar y con ese plus del gobierno, ayúdenlos, comprométanse, no dejen que ellos vivan a destiempo, que quieran correr sin todavía no terminan de gatear. Y ayuden al personal docente. Yo no generalizo, no todos son buenos, no todos son malos, no todos son entregados, no todos son preparados. Pero yo sí conozco maestras y maestros entregados a su profesión, maestras y maestros que toman cursos, que se actualizan, que dan lo mejor. Claro. Y que por esos maestros y maestras que dan lo mejor en el aula, salen buenos alumnos. Y no les importa cómo vengan, y no les importa de dónde vengan, y no les importa el estatus social, el estatus económico. Ellos hacen su chamba. Los inyectan, los motivan, hacen dinámicas hasta más no poder. He sido cómplice de muchas dinámicas para que motivarlos, para que vayan, para que estén, para que asistan, para que no digan, es que ya no quiero ir a la escuela. Sí. Y ahí viene. Ese es el rezago. El permitir la palabra, hoy no quiero ir a la escuela. Pues no vayas. No vayas, duérmete. Sí. O nos fuimos de fiesta y amanecimos desvelados. Mañana no vas a la escuela, déjame dormir. Claro. Ese es el rezago. El rezago, la palabra rezago principalmente es la oportunidad que le estás quitando a un niño y a una niña de tener un conocimiento más amplio. Ese es el rezago para mí y esa es la clave con la cual igual estoy en un proyecto de una asociación. Va a tardar porque tarda, una asociación tarda. Ve que en lo que llegan los papeles, se da de alta en derechos humanos, es un trámite extenso, pero el principal o lo principal de mi asociación es el acompañamiento para las estancias primarias, kinder, preescolar y primaria, en alumnos que presenten trastornos, situaciones, estrés, problemas familiares, problemas sociales, problemas de entornos, problemas físicos, problemas generales, para que no se siga ese rezago y no se agrande ese rezago. Claro. Eso va a ser, y la asociación ya está, o sea, ya están dando, nada más es cuestión de, pues, terminar. Toda esta investigación va encaminada a esa asociación, porque el darles la ayuda, yo tengo que también justificar ante las grandes ligas por qué voy a dar la ayuda. ¿Por qué impacto está recibiendo principalmente Iztapaluca? Sí, claro. Después de Iztapaluca, vámonos a otros estados. ¿Sí? Muy bien. Para que hagamos ese conjunto y
claro que todo va Claro, de la mano. empatar, ¿no? Sí, Los resultados de la investigación con lo que realmente buscamos, la solución, ¿no? la Sí, es lo que solución, se tiene. porque es fácil hacer la investigación, entre Claro, comillas, identificar el problema. entre comillas, pero darle un seguimiento, apoyar a la sociedad, son muy pocos los que se quitan el chaleco para aventarse a esas grandes. Porque es tiempo, es dinero, y dinero que no consigues de Y que nadie ir te allá. lo da, claro, sí. Nadie te lo va a dar. Es dinero que va a salir de mí para Sí, poder sí, es avanzar. ¿Sí? Pero tengo la certeza y esa alegría dentro de mí de poder cambiar y con ese granito ayudar a muchos niños y niñas y que no se pierdan en la etapa de la primaria. Obvio, ya después abarcamos secundaria, ya después abarcamos prepa y todo, pero mi enfoque principal es salvar esos 6 años de primaria, darles las herramientas y apoyar al personal docente para que pueda darle la atención generalizada y se pueda lograr. Ok, pues mucho éxito en ese proyecto y te agradezco mucho esta entrevista, este Al diálogo contrario. como tal y pues esperemos que esto llegue a quien tenga que llegar, ¿no? Que así sea. Muchas gracias. Muchas gracias.